renuncia de derechos, toda canción, manga, light novel, anime y serie utilizado en esta historia no son de mi propiedad, repito, renuncia de derechos, toda canción, manga, light novel, anime y serie utilizado en esta historia no son de mi propiedad, lo único de mi propiedad es la historia aquí contada. Una vez más, Goku en Genshin Impact, capítulo 1, parte 2, final. En algún lugar del universo, en el campo más profundo del cosmos, de entre un campo casi interminable de nebulosas de proporciones simplemente incalculables para los mortales, un peculiar cuerpo celeste lograba destacar. Un planeta fue visible. Uno con un aspecto peculiar. Uno de una forma muy similar a una pirámide de cabeza, la cual era dividida en varias secciones que la conformaban, cada uno con lo que parecía ser una fauna propia. A sus alrededores varios cuerpos celestes de menores proporciones lo acompañaban, siendo estas las lunas que lo rodeaban. Un lugar bañado de vida, peculiar y al mismo tiempo hermoso, vidas salvajes que vivían sus vidas de manera regular. Un enorme lago, cristalino y lleno de vida, cobijaba gran parte de la zona superior del planeta junto a un enorme bosque de un peculiar tono celeste. Del lago surgió un majestuoso monstruo marino de un tamaño descomunal. En el centro de ese planeta, lo que parecía ser un descomunal y ya moribundo árbol que en realidad no era nada más que un peculiar palacio, de su interior, dos seres que a simple vista era evidente que eran deidades, una de ellas un gato que con una palabra hizo que su acompañante de tez celeste y cabello blanco los cubriese en un manto de energía divina, para en un instante salir disparados en una dirección. En el lugar en donde se desarrollaban los acontecimientos actuales. El poder era tal que el cielo y la tierra temblaron una vez más, el suelo a sus pies se estremeció y sin más lo lanzó. Un estruendo acompañó tal devastador ataque. El cielo y la tierra se partieron en compañía y seguimiento del ataque, todo el alrededor literalmente estalló tras la salida del ataque. La reina helada estaba sorprendida, atónita. Por alguna razón toda esa destrucción solamente afectó su alrededor sin lastimarla a ella y a su hermana de matrimonio. Aunque siempre fue golpeada por la brisa, aunque en una medida mucho menor, solo observando el caos del ataque de su esposo en esa forma. Aquel demonio abrió los ojos, sorprendido tras lo que veía, toda sonrisa en su rostro desapareció y sin más lo más rápido que pudo creó un sinfín de barreras de ki. Pero fue en vano, al contacto fueron destruidas sin inmutar el ataque que continuó su camino hacia su objetivo, todo tembló tras el impacto y la ruptura de esas barreras. Lich Bo no tuvo de otra más que tratar de detener el ataque con sus propias manos. La risa demencial en su cuerpo que mantuvo en gran parte de la batalla desapareció en un instante. En esta ocasión no tuvo de otra, y alzando sus brazos y por primera vez, tensando su cuerpo en todo el combate, se preparó para detener aquel ataque, el cual al por fin chocar con su objetivo estremeció absolutamente todo. Las tonalidades del cielo cambiaron distorsionándose por cada segundo que pasase, acompañado de incontables cataclismos que azotaron todo el planeta. Los pies de ese monstruo se enterraron fuertemente en la tierra, la cual se resquebrajó a sus pies al intentar detener el ataque, haciéndolo retroceder lentamente, dejando la marca de sus pies en el destruido terreno.
La bestia, al notar que su ataque se detuvo, su mirada se enfureció aún más, y sin más aumentó más el poder, haciendo que no solo el holocausto que cubría ese mundo aumentara, también alterando gran parte de esa galaxia, haciendo que gran parte de la misma empezase a temblar, creando un sinfín de desastres cósmicos. La masa del ataque se cuadruplicó al igual que el poder que contenía. El demonio intentó contenerlo, pero fue cuestión de milisegundos antes de ser arrastrado hasta los confines de ese planeta con solo una cosa en mente: no ser exterminado por ese ataque. Siguió ese camino tratando inútilmente de detenerse hasta salir del planeta a velocidades absurdas. Pareció detenerse al estrellarse con una luna lejana, mas fue un simple obstáculo en su largo camino lleno de estos mismos, estrellándose con un sinfín de lunas, planetas y cuerpos celestes, los cuales desaparecieron en cuestión de segundos. La explosión que se dio al por fin detenerse en quién sabe dónde hizo que el mundo temblase y el cielo se distorsionase en un sinfín de colores, dadas la absurda cantidad de explosiones que se daban. La bestia, que inmutable ante todo, se paró en sus dos patas traseras, empezando a golpearse el pecho con euforia. Saimi Petrikov se encontraba sorprendida tras el acontecimiento más reciente. Vio a un lado solo para notar el cómo su compañera, aún a pesar de todo, se mantenía en la misma posición. Solo que la espada que poseía entre sus manos se había desvanecido por completo, dejando una huella en su portadora. Varias raíces de un color carmín cubrieron gran parte de sus manos, y aunque no tan notables a primera vista, gran parte de su rostro. A como pudo se levantó y tomó camino hacia ella, solo para que al llegar la rubia cayese encima de ella, llevándola al suelo. Dio un quejido por el golpe, pero fue todo al verla inconsciente. Buscó con la mirada el cuerpo de Kake, pero no había rastro. Quizás, y solo quizás, esos tales dioses habían llevado el cuerpo de la gata a un lugar seguro. Posó su mirada una vez más en ese mono gigante de alrededor de unos 40 metros, el cual detuvo su aparente festejo, posando su mirada carmesí al cielo. Levantó la mirada incrédula al ver a ese monstruo aún con vida después de ese ataque. ¿Acaso esa cosa literalmente era inmortal? La sonrisa apareció una vez más en ese ser y de un estruendo aterrizó e hizo que su presencia se sintiese, saliendo disparado en la dirección de la albina, siendo interceptado por el mono en un instante, el cual lo recibió con un golpe de mazo que lo mandó a las profundidades del planeta. Sin detenerse con eso, cargó un ataque más en su hocico, y aunque no era tan poderoso como el primero, seguía siendo letal. Los escombros volaron, pero lo que parecía una barrera invisible la protegía a ella y a Fiona de cualquier ataque o escombro, lo cual la sorprendió e hizo que mirara a su marido en esa forma, con aquel brillo que solo a él podía serle dirigido. El embate se detuvo, pero al instante una mano enorme de color rosa tomó al simio de la cara y con una descomunal fuerza la estrelló en el suelo. Un cráter hizo que el terreno se resquebrajase aún más, alejando a las únicas dos féminas de ese lugar a varios metros. Del descomunal agujero salió un búho que se regeneraba del ataque a quemarropa, y sin perder tiempo salió disparado a su nuevo objetivo. Sorprendentemente, el mono era más hábil de lo que parecía por su descomunal tamaño y logró esquivarlo. De un poderoso salto se alzó a varios metros, y sin más salió disparado a cuatro patas en dirección del ser rosado, el cual salió disparado a su dirección. El gigantesco simio saltó en los aires con el fin de colocar un devastador golpe, pero grande fue su sorpresa al ver en como cuestión de segundos la masa rosada empezó a deformarse hasta tomar la forma de un demonio de pesadilla de un tamaño similar al de su contrincante, y sin más de una poderosa embestida lo empezó a arrastrar por gran parte del terreno de ese planeta.
El osaru dorado clavó sus patas en el suelo, dejando la marca de sus pies al ser arrastrado, pero tomando impulso de eso usó su descomunal fuerza, estrellando al demonio rosado en el suelo, y sin perder tiempo cubrió sus manos de energía, y lanzó un sinfín de golpe que trajeron un sinnúmero de explosiones consigo. Un golpe bastó y por fin ese mundo empezó a ceder, la tierra se partió empezando a ser inundada de un mar de lava. A lo lejos un choque de ataques se daba, uno azul como el cielo que alguna vez acobijó las alturas de este planeta y otro de un tétrico gris. Saimi no sabía qué hacer, solo sintió un toque a su espalda, y sin más apareció en un lugar completamente desconocido para ella. Miró sorprendida y confundida a sus alrededores. ¿Eh? ¿En dónde estoy?, se preguntó confundida y una voz conocida le respondió. Estás en el planeta de los Supremos Kaiō. Miró al propietario de la voz y notó que era ese enano de piel morada. ¿Pero qué? ¿Por qué y en dónde está Kake? ¿Y mi esposo?, preguntó alarmada, antes de que Shin o sus acompañantes pudiesen responder. Un temblor acobijó la totalidad del universo, sacudiendo todos y cada uno de los cuerpos celestes que conformaban la totalidad de ese universo. Shin se alarmó. Sin dudas con ese poder solo era cuestión de tiempo para que ese ser interviniera. Su ser se lo decía. Su terror aumentó cuando frente a ellos el espacio se rasgó y una grieta se formó, de ella salió disparado una enorme sombra la cual se estrelló a unos cuantos kilómetros de ellos. Lentamente otro ser empezó a salir de la grieta, enorme pero maltrecho por su batalla. A su espalda la grieta se desvaneció y acompañado de eso el cielo se oscureció. La piel de los presentes se congeló, no pasaron ni 2 minutos y ya tenían nuevamente a ese demonio frente a ellos. Pero a pesar de tenerlos a sus pies los ignoró creando un ataque gris en su mano, lo lanzó en la dirección en donde el primero de ellos en llegar se estrelló. Una explosión que cambió la totalidad de la atmósfera del planeta de la deidad de la creación se dio. La onda expansiva los hizo volar, aunque no llegaron muy lejos ya que lo que parecía una barrera invisible los detuvo. Un rugido lleno de rabia se escuchó a lo lejos y un destello dorado salió disparado en la dirección del demonio milenario, el cual hizo lo mismo, saliendo en un estallido hipersónico que destruyó todo lo que se encontrase atrás suyo. Una vez cerca chocaron sus enormes puños en un golpe que resquebrajó el terreno debajo de ellos a kilómetros, creando una onda expansiva tan descomunal que no solo se sintió en el planeta de las deidades, afectando parte del mismo universo. Un golpe tan devastador que hubiera hecho desintegrar a seres mortales normales y destruido continentes en segundos, pero ellos no eran normales a estas alturas. En algún lugar del subconsciente de la bestia dorada, aquel hombre pelinegro abría los ojos de una extraña inconsciencia que lo había acobijado. Agitado y alarmado al no reconocer el lugar trató de calmarse, y por fin pudo recordar dónde se encontraba. La noche aún acobijó el lugar por completo en donde lo más notable era la hermosa luna, que sobre su cabeza deslumbraba todo aquel panorama con su luz. Goku ya en gran parte de sus sentidos, trató de pararse y aunque sus piernas flaquearon en un inicio logró mantenerse en pie. Extrañado y con el corazón oprimido, buscó con su mirada algún indicio de alguna salida de donde se encontrase. Nada con excepción de una flama carmesí que se posó frente a él, junto a esa flama 2 más la acompañaban, una rosada y otra verde suave. Confundido bajó su mirada a las aguas bajo él encontrándose con 2 enormes ojos tan rojos como la sangre. La apariencia de esa criatura era muy similar a la que él se había transformado. Se petrificó y en respuesta a eso esa criatura salió de las profundidades o bueno solo su cabeza la cual no hacía ningún ruido. Su mirada llena de rabia se centraba en él llena de un sentimiento que él en ese momento no podía identificar.
Las flamas lo rodearon y una vez se disiparon, 3 personas muy importantes para él aparecieron, congelándolo por completo. Sus 3 esposas que fallecieron en la guerra de Chicle. El temor lo golpeó, rogando que esto no fuese un sueño. Intentó tocar el rostro de su amada reina de fuego, pero al traspasarla sintió como su corazón se apretó. Intentó lo mismo con las demás presentes, pero el resultado fue el mismo, sintiendo como sus piernas perdían la fuerza, casi caía al suelo. Pero se mantuvo de pie por la pura voluntad de ver a sus amadas una vez más. No hubo palabra alguna, solo el envolvente sonido del agua. Las 3 féminas le dieron una sonrisa que calentó el corazón del guerrero. Las 3 mujeres le tocaron la cabeza con todo el amor que una mujer puede dar. La mirada del Son se estaba llenando de lágrimas. Intentaba abrazarlas pero simplemente las traspasaba. Las miró una vez más, ellas señalaron su espalda confundido. Iba a voltear pero fue detenido por el tacto de una de ellas. Un susurro de parte de las 3 fue lo último que escuchó antes de ser abrazado por una última vez, y esta vez cuando correspondió pudo sentirlas. Fueron segundos seguidos en los que 1001 recuerdos llegaron a él, y cuando sintió el vacío del aire una vez más supo que se habían ido, y esta vez muy probablemente para siempre. Con los ojos llorosos y un ser completamente afligido, miró en donde le señalaron antes, y cuando lo hizo notó la cabeza de aquel mono que sobresalía de las aguas. Sorprendido por verlo una vez más, le dio aquella mirada indescifrable y aunque dolido por lo que ocurrió tan solo unos segundos atrás, se acercó. Centró su mirada en la de aquel simio, el cual lo tuvo frente a él, lo vio con serenidad, y cerró los ojos esperando que el pelinegro hiciese algo. Recordando su pasado y gran parte de su vida, el Son Mayor supo lo que quería, el por qué. No lo sabía, pero una vez tocó a la bestia todo se paralizó en un instante y todo ese espacio mental se cuarteó antes de desaparecer en pedazos. En la realidad. El osario estaba acorralado, un sinnúmero de monstruos los atacaron a él y a sus acompañantes. Además de eso, se encontraba en un combate de fuerza con su enemigo, el cual, moldeando su cuerpo, trató de hacerlo caer. Más de un rugido creó una barrera en su cuerpo, mandando a volar junto con gran parte de esas criaturas. La esfera de ki dorado creció en demasía y dejó salir un sinnúmero de ataques más pequeños, creando una lluvia con los mismos, que causaron un sinfín de explosiones en el campo de batalla, que exterminaron a todas esas cosas pequeñas sacadas del mismísimo infierno. El mono desapareció de su posición en un instante, posicionándose sobre su oponente y cubierto de un brillo dorado que se intensificó de golpe, se dejó caer con todo sobre su oponente. El impacto fue tan brutal que todo su alrededor se elevó en un sinnúmero de elevaciones rocosas de más de 60 metros a lo alto. Todo se cubrió por el polvo y los escombros hasta ser despejados en un instante, en donde se vieron un sinnúmero de apéndices de color rosa que cubrían al simio. De donde salió fue atormentado por un sinnúmero de ataques que estremecieron el cielo y la tierra. Un rígido fue la respuesta a los ataques que se escuchó en cada rincón del planeta. En aquel capullo rosado la bestia furiosa de golpe y de la nada se empezó a tranquilizar. Sus ojos rojos llenos de una rabia apenas contenida se cerraron y una vez se abrieron habían recuperado sus pupilas, ahora de un color amarillo ámbar con sus ya normales iris negras oscuras como la noche que lo acompañó en aquel lugar en donde se encontraba.
El silencio aún presente en él con su conciencia ya recuperada, se cubrió de un dorado casi divino en su forma Osaru dorado. El capullo rosado que mantenía cautivo al gigantesco momo empezó a tomar formas extrañas, se expandió tanto como se comprimió de forma consecutiva. No soportó más lo que sea que estuviera aconteciendo en su interior y en nada se desintegró en polvo por el poder liberado, dejando ver una esfera masiva de energía dorada que se elevó en lo más alto de los cielos, y sin más estalló en un deslumbrante astro dorado que se extendió hasta lo más alto del planeta, dejándolo a la vista de quien sea como el surgimiento de lo que podría ser considerado una nueva deidad entre los mortales. El titán demonio rosado observó lo que acababa de acontecer, el poder absolutamente masivo lo puso tenso. Junto a sus manos, al final de las mismas un pequeño brillo rosa se formó y lo lanzó con la necesidad y urgencia de eliminar a quien era su oponente. Cuando lo estaba por lanzar un ataque de hielo, le dio en el antebrazo logrando desviar levemente su ataque, el cual pasó a un lado del objetivo, arrasando con cuantos kilómetros de tierra alcanzase a las espaldas de su víctima. El color del cielo tomó el tono de la expresión, y junto a la masiva masa de energía dorada resplandecieron ese mundo. Saimi miró al borde de la inconsciencia, sin notar cómo parte de su ser era congelado junto al de su compañera que tenía en sus brazos. Todo queda en tus manos, mi amor, fueron sus últimas palabras para seguido sucumbir ante todo el daño de su ser. La luz desapareció y el gigante rosado regresó a su forma normal, desvió su mirada ante esa mujer que desde un inicio fue un dolor en su ser. Alzó una vez más sus dedos en la dirección de la albina y disparó un poderoso rayo rosado en esa dirección, le siguió una explosión una vez chocó con su objetivo. Una masa de humo cubrió toda la zona. Bo retornó la mirada en la dirección en donde ese simio se encontraba tan solo unos segundos, pero grande fue su sorpresa al observar que no había nada. En un instante, un segundo no, mucho menos que eso, sintió una masiva cantidad de poder en uno de sus lados, específicamente en donde había lanzado su ataque tan solo unos segundos antes. Centró toda su atención en esa dirección, y aunque aún era cubierto por grandes cantidades de polvo, lentamente se dejaba ver una figura de entre este. Lentamente se fue descubriendo quién era esa figura. Lo primero que se vio fue un pelaje rojo. Cuanto más polvo se disipaba, más de aquel pelaje se dejaba ver. Una vez la totalidad del polvo se disipó, dejó ver quién es ese ser, siendo nada más y nada menos que Son Goku, pero con una apariencia definitivamente diferente a la anterior. Una forma que a simple vista parecía primitiva, su cabello ahora de color negro un tanto más oscuro que en su forma base, el cual le llegaba por debajo de sus hombros no tanto como el Super Saiyajin 3. Su cuerpo era cubierto por un pelaje rojo que le cubría la totalidad de su cuerpo de la cabeza hacia abajo, dejando a la vista su pecho y abdomen, el pelaje rojo dejando a la vista únicamente esa zona de su cuerpo, sin mencionar la parte que le colgaba de entre las piernas. Unos ojos amarillos con iris negras, al contorno de sus ojos se podía denotar de un color rojo oscuro muy al estilo de una sombra. Centró su mirada a ese demonio, regresó su mirada a sus amadas a su espalda completamente inconscientes, y sintió como su pecho se aplastó como en aquella maldita ocasión. Una rabia como ninguna otra lo golpeó de golpe. No iba a perder a sus dos amadas, no como a las demás en aquel momento. Extendió su mano en la dirección de sus amadas, y las cubrió de una aura dorada. Regresó su atención a esa cosa, y se preparó al ver la sonrisa que le partía la cara, y sin más se lanzó en su dirección. El Majin lanzó un golpe con su brazo a velocidades absurdas. Goku lo notó y sin perder tiempo, usó la técnica de aquel demonio. El golpe lo traspasó sin causar daño alguno. En un instante estuvo frente a su enemigo, y de un golpe le hundió la totalidad de su cráneo.
sin inmutarse, lo rodeó en su totalidad y Goku con una esfera que formó en su mano la hizo estallar. Pedazos de la extremidad del ser rosado volaron, pero como si nada la reconstruyó, sin tiempo para recuperarse. Un embate lo hizo retroceder, siendo apaleado por un sinnúmero de golpes que intentaba desviar o bloquear. Todo temblaba por cada impacto que se daba. El Majin logró detener uno de los golpes, creando una onda expansiva hipermasiva. Abrió la boca y un ataque salió en la dirección del Son, el cual de una patada le cerró la boca desfigurándosela. El demonio rosado se separó, cubriendo sus puños en energía, empezó a golpear el aire sin razón alguna. Goku sin perder tiempo apareció frente a Bo, el cual con su sonrisa demoníaca creó un sinnúmero de portales, la mayoría de ellos a un mundo desconocido. El mismísimo Makai. El reino demonio. El pelinegro se detuvo de golpe y observó todos los portales sorprendido. ¿En qué momento? Pensó, pero regresó a la realidad con un devastador golpe en su abdomen del Majin, que lo mandó disparado en la dirección de uno de esos portales, seguido de ese demonio, que le dio otro golpe cargado de poder. En algún lugar del mundo del Makai, una ser residente de ese mundo iba con completa desesperación en una dirección. Tenía que detener su plan antes que fuese demasiado tarde. Vio de primera mano el poder de ese monstruo, y el cómo empeoró todo al absorber a ese otro demonio de ese mundo tan raro, al que envió a ese pelo de palmera por error. Su mayor error. De un cabello largo puntiagudo de un color blanco con unos ojos de color violeta oscuro, de orejas puntiagudas al ser un demonio originario de ese mundo. Con una piel rosácea pálida de una altura media, con un vestido fruncido de color rosa oscuro, rematado por una faja roja encima de una falda de color gris claro que le llegaba por debajo de sus rodillas. En la parte superior dejaba ver parte de su considerable busto y excelente figura, un par de guantes de ópera de color magenta, botas de tacón alto y una capa roja oscura de cuello alto. Un ser demoníaco femenino a simple vista, hermosa para quien sea. Inteligente y decidida ante lo que deseaba. Pero en esta ocasión lo que más la describía ante todos la llevó a cometer su mayor error. Por fin vio su destino y descendió rápidamente en lo que parecía una escoba típica de bruja, o al menos algo similar. Vio a una anciana, la creadora original de Majin Buu, que en estos momentos creaba el caos en el mundo mortal. La anciana la vio de reojo y antes de que dijese cualquier cosa, un temblor acobijó gran parte del Makai. El cielo empezó a partirse en un sinnúmero de grietas que llevaban al mundo mortal, o al menos lo que quedaba. Un caos incluso peor al que aquella anciana demonio recordaba cuando su creación original fue creada. Los golpeó de golpe, no solo a ellas, sino a todo el mundo del Makai. ¿Pero qué? Arinsu, ¿qué has hecho?, preguntó alterada. La mencionada alterada, comenzando a sollozar, comentó: me equivoqué. No pensé que las cosas iban a pasar de esta manera. Ese monstruo es indomable, fue lo que dijo ya entre un leve llanto. Marva, tenemos que detener esto antes de... Se detuvo de golpe aterrada al saber lo que se venía. No. Por favor, no. Pensó la mujer, Arin, su nombre de la hermosa doncella demonio, que lloraba a mares más que asustada. Si las cosas no hubieran pasado así, probablemente hubiese continuado con su plan, pero tenía que cancelar todo a como pudiese. Pero era tarde. De una de las grietas que acobijaban el cielo, un resplandor dorado se estrelló no bastante lejos de ellas, creando un temblor con el impacto, levantando una extrema cantidad de polvo y escombros en lo alto, dando la sensación que tocaban el mismo cielo. Maldición, fue lo que dijo Arin subiendo lo que estaba pasando. Esferas de energía rosada caían por todos lados, creando un sinnúmero de explosiones más que colosales.
Otro temblor acobijó la zona y el destello dorado salió disparado de donde se había estrellado en la dirección del demonio rosado. Cuando ambas fuerzas chocaron, juraría que la totalidad del Makai tembló, creando gran destrucción por todos lados, desatando el mismísimo infierno en ese reino, desatando una lluvia de esferas de energía tanto del demonio rosa como de aquel que le hacía frente, creando explosiones que eliminaban pueblos y ciudades como si nada. Llegando a la ciudad en donde se encontraba el castillo del rey demonio, un descomunal ser esquelético se hizo visible, el cual creó una masiva esfera de energía, la cual lanzó en donde se veía un destello dorado, el cual al impactar creó un estruendo que arrasó no solo con el castillo del rey demonio y quienes estuvieran dentro, sino que arrasó con más de 200 kilómetros a la redonda. Todo esto pasando ante la mirada de ambas mujeres, en instantes fugaces. No, esto es malo, pensó. Regresó su mirada a la anciana, la cual la miró seria. Temblores movían todo su alrededor acompañados de explosiones que iluminaban la totalidad del mundo demonio. La mujer mayor solo pudo decir mientras observaba el caos: «Es demasiado tarde», fue lo único que dijo. Un líquido verdoso y masoso empezó a cubrir la totalidad de la zona. Y sin más, en un segundo un astro de energía verde salió disparado a lo más alto del cielo. Cerca del lugar un estruendo hizo temblar todo lo que quedaba del bosque. Arinsu se aterró y miró rápidamente en la dirección en donde la vio la estela dorada que se estaba desvaneciendo. Majin Buu, eufórico, notó el astro que se elevaba en los cielos del páramo demoníaco. Ese astro de energía verde tan peculiar lo llamaba como una bola de estambre a un gato. Sin más se cubrió de su energía rosada y salió disparado en esa dirección, restando importancia en donde se encontraba un Son Goku bastante mareado por tales golpes que recibió. La mujer de cabello blanco miró al ser que salió del destello verde con asombro, un ser similar a demonio rosado, solo que de color verde y con orejas típicas de un demonio. Sobra mencionar que era mucho más feo que el original. Vio su alrededor, confundido, notando a las dos mujeres frente a él. Iba a decir algo demostrando más control e inteligencia que el original, pero un estruendo a sus espaldas las paralizó. No pudieron reaccionar a tiempo. Un devastador golpe hizo retroceder al nuevo Majin a varios metros, destruyendo gran parte del bosque. Ese monstruo apareció en medio de ellas, dándoles escalofríos en todos sus cuerpos. La mirada de Buu se centró en la anciana, sus ojos brillaron acompañados de una sonrisa demencial y la anciana, su creadora, estalló en pedazos sin más, sin algún remordimiento y con una risita soberbia, demostró lo divertido que le pareció tal atrocidad. La última mujer presente cayó al suelo de trasero, aterrorizada por lo que vio. Fueron segundos y ya había acabado con una de ellas. El demonio rosa le sonrió con esa apariencia esquelética, espectral y lúgubre. Arinsu temblaba de miedo. Esta vez llegó demasiado lejos con su curiosidad y ganas de avanzar con su tecnología. La llevó a cometer la mayor locura de toda su larga vida. Ahora iba a morir, no habría manera de salvarse, o eso pensó. Sus hermosos ojos violáceos se ampliaron con completa sorpresa al ver un ser de pelaje carmesí que en un instante mandó a volar al Buu rosado. El pelo negro la miró con esos ojos dorados llenos de un desconocido sentimiento para ella y le sonrió, ignorante de que el conflicto y los problemas que tenía y tuvo eran a causa de esa mujer de piel rosada, ya sea directa o indirectamente. Eso ya lo decidirá si alguna vez se enterase una vez más. Los ojos de la mujer brillaron con un carmín más violeta en su rostro, que creció más al notar que no tenía nada encima. Goku regresó su mirada al frente y se centró en su oponente. Sin más salió disparado, dejando a la mujer atónita y ruborizada atrás. Buu se recuperó sin problemas, bloqueando un golpe del Buu verde. «Soy Ku, ¿quién eres?», preguntó a duras penas, denotando su ser aún incompleto.
Sin respuesta a la pregunta, cubrió con su masa rosa a su copia, la cual se liberó sin mucho problema, creando una arma de energía en su mano derecha. Pero fue sometido una vez más al no notar a la extremidad que salió del suelo desde la espalda del Bo original. Y a una velocidad de locura salieron disparados a las alturas. La sonrisa le partió la cara al demonio rosa, y de un atronador golpe que le deformó la cara al Majin más joven, mandándole en dirección del suelo. Pero sin mucho tiempo para más, rápidamente sacó una extremidad de su espalda, deteniendo un enorme martillo de guerra. La parte superior de su cuerpo se separó al recibir un corte limpio. En un instante un tridente lo empaló en la cabeza, llevándolo a estrellarse al suelo. 3 seres provenientes y guardianes del Makai, en sus pechos, 3 esferas del dragón brillantes posaban fijas, a pesar de todo el caos. Goku los vio curioso. Grave error, de la nada misma salió la parte superior del Majin, sonriente, junto sus brazos, creando un ataque concentrado, apuntando en el pecho del Son, el cual reaccionó tarde. Con todo su poder lo lanzó, recibiéndolo en seco. Los ojos de Goku se tornaron blancos, y sin más salió disparado a lo lejos, estrellándose en unas colinas a lo lejos. La explosión que le siguió fue tal que todo ese mundo empezó a temblar. Esos 3 seres vieron esto serios, listos para eliminarlo, y sin más se lanzaron en su contra. El ser rosado rió al sentir cómo ese Majin diferente trató de sujetarlo, sin mucho problema, con un apéndice que salió de su cuerpo, lo separó y sometió en segundos, y sin problemas lo mandó a quién sabe dónde. Moldeando su cuerpo, esquivó el ataque del lado y el tridente, tomando a ambos seres de sus manos, los estrelló entre sí. Actuando rápidamente se alejó, soltando al otro Majin, esquivando un corte. El Tamagami número 1. Aún en el aire sonrió, partiendo su boca y abdomen, lanzó una lluvia de ataques que estremecieron todo el entorno. A su espalda, el Tamagami número 2 se preparó, apuntando con su tridente. Sin más lanzó un ataque que a centímetros de su objetivo fue esquivando. Con la atención puesta en su nuevo objetivo, se lanzó en su contra, haciendo lo mismo por parte de Tamagami. A nada de impactar uno contra otro, el tridente regresó a las manos de su dueño, atravesando al objetivo, que sin inmutarse, le dio un atronador golpe que fragmentó su exoesqueleto en la zona del impacto, y sin piedad lo estrelló en contra de una isla, desapareciéndola casi en su totalidad. El demonio rosado se posó sobre el Tamagami número 2, y sin inmutarse detuvo el golpe de un mazo. Usando la masa viscosa de su mano, cubrió aquel mazo, haciéndolo pedazos. Aquel dueño del mazo, el cual era el Tamagami número 3, no se inmutó, lanzando un golpe el cual lo condenó. Aún manteniendo el Tamagami número 2 cautivo, el cual por más que lo intentara no podía liberarse. Sacando de la masa de lo que era su mano un apéndice, tomó de la cabeza al tercer de los guardianes, el cual intentó liberarse, pero todo movimiento se detuvo al notar que algo lo atravesaba en la zona del abdomen. Sin mayor importancia a la reliquia que guardaba en ello, de una flama verde incineró su cabeza, y sin más dejó caer el cuerpo a la nada, el cual de un golpe seco aterrizó en el destruido suelo. El primer Tamagami vio la muerte de uno de sus hermanos, y con todo su poder liberado dado a una repentina furia, salió disparado a una velocidad absurda. El ser rosado no se inmutó y sin perder más el tiempo, aplastó la cabeza del segundo Tamagami, el cual quedó inmóvil tras la destrucción de su cabeza. Desapareciendo y apareciendo a la espalda del último Tamagami, sin más lo tomó de la cabeza y con gran fuerza la separó del resto del cuerpo, el cual por la inercia siguió por el supuesto camino en donde se encontraba su verdugo tan solo segundos antes, estrellándose a unos metros del segundo Tamagami, quedando en ese lugar sin más movimiento. Fueron segundos en los que los 3 Tamagamis fueron eliminados.
El Majin, que nació hace tan solo unos minutos, se levantó de su lugar y salió a toda su velocidad en la dirección de aquel que se enfrentaba a su versión original. Pero a medio camino se detuvo al ver un destello dorado salir en dirección del cielo. En el mundo mortal. En el planeta en donde en este momento solo se encontraban dos personas, moribundas, pero que por alguna inexplicable razón las entidades de la creación no las iban a ayudar. Sobre ellas, 3 esferas de energía flotaban sobre ellas, una desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Ambas féminas brillaron levemente tras la desaparición de la esfera, denotando una barrera que las protegía del ambiente apocalíptico. En el Makai. En el primer reino demonio. Son Goku se alzó una vez más de los escombros, observó todo su alrededor, serio y con un dolor en su pecho. Sentía que había fallado una vez más, miró hacia abajo, notando el caos que había creado, sabía que esta situación llegó a tales extremos por su culpa. Tenía que remediar esto a toda costa, miró su mano sintiendo como un poco de su fuerza regresaba. Suspiró y entró una vez más en su nueva transformación, vio una vez más sus manos y las apretó con fuerza. Era un todo nada, miró una vez más al frente en donde se encontraba un Majin Buu masacrando al último de esos seres, de lo que parecían los guardianes de este mundo. Vio como sin compasión los exterminó, sin dejar algún rastro de ellos y ese páramo. Se preparó y sin más salió a toda velocidad en su dirección, listo para dar el último golpe. El Majin denotó la presencia del Saiyajin, logrando bloquear el golpe que le deformó el brazo y lo hizo retroceder por la fuerza que estaba siendo implementada. Sin embargo, usando una de las técnicas de su parte del otro mundo, logró tomar al Son con unos brazos que salieron de la nada misma. Goku no se inmutó y utilizando una vez más esa técnica, un aro de luz apareció a su espalda con 3 esferas blancas que giraron una vez. Una vez el giro se completó, una de las esferas desapareció al igual que las manos que lo detenían. Un golpe fue dado al aire y en nada la mitad del cuerpo del Majin fue destrozada, sin inmutarse dividió su cuerpo en 2, repeliendo un corte que partió el mismo cielo del Makai. Buu copió la técnica y dio el mismo golpe que se le lanzó, Goku lo bloqueó y sin más lanzó un sinnúmero de golpes que la fusión del demonio rosado no pudo bloquear. En una de esas aperturas el Saiyajin dio un golpe cargado de ki que mandó al Majin rosado en la dirección del suelo. El impacto fue brutal, Goku no se detuvo y lanzó una lluvia de ataques que devastaron el campo de batalla. Goku logró esquivar un golpe que apareció de la nada, miró a su espalda solo para ver cómo el Majin tenía un poderoso agujero negro en miniatura entre sus manos. Goku, sabiendo de primera mano en devastaron poder de esas cosas, con sus dedos formó unos símbolos de ki, derivados de antiguas runas del mundo de sus amadas, en un momento formaron una barrera en todo el contorno a 500 kilómetros a la redonda. Puso 2 dedos frente a él, listo para el ataque, el cual fue lanzado sin remordimiento en su dirección. Todo se volvió completamente negro, de no ser por la técnica del Saiyajin ese mundo junto a varios más ya hubiesen desaparecido. Pero las consecuencias de la batalla aún eran sentidas por gran parte del Makai. Los responsables de esta batalla, o mejor dicho la responsable de esta batalla, estaba en completo shock. La gravedad en todo su alrededor había colapsado, dejando de existir. El mundo estaba patas arriba debido a la batalla, la cual lograba ver desde su ubicación actual. La energía que se desbordaba era tal que se filtraba de entre esa barrera que lo contenía. Todo ese lugar se fragmentó y sin más el agujero negro colapsó, destruyendo por completo esa barrera y aún así arrasando con más de 4000 kilómetros. Desintegrando todo lo que ahí se encontrase y destruyendo todo lo que se encontrase fuera de ese rango, incluyendo a la misma Arinzu. En la zona de la batalla,
En esta yace un Goku flotando en el aire, con los ojos cerrados trató de localizar a su oponente. Los abrió de golpe logrando esquivar un ataque de espada de energía solo para recibir una doble patada en el rostro que lo mandó en dirección al suelo, dejando aún más destrucción en su camino. Lich Buu descendió en el destruido suelo, solo para ser sorprendido por Majin Buu, el cual le hizo una llave en su cuerpo. La fusión de dos demonios trató de reaccionar, pero recibió un atronador golpe en su cabeza, la cual se estrelló en el suelo por el golpe del son, el cual había salido volando a varios metros por el golpe que recibió tan solo segundos antes. Buu no perdió tiempo y empezó a absorber a su copia, la cual al no estar a su máxima capacidad no pudo hacer nada. Pero no iba a ser tan fácil como pensó y Goku lo notó, cubrió sus manos de ki y apareció frente a Buu, el cual intentaba absorber a su copia. Un devastador golpe en el abdomen del demonio lo mandó a volar en dirección de los cielos. Furioso por primera vez en el combate, detuvo la asimilación de su copia y la liberó. Sin tiempo que perder la hizo pedazos y la desintegró de un poderoso ataque. Estorbas gusano fue lo que comentó tras su acción más reciente. Pero esta misma le costó otro golpe en la cabeza que lo elevó aún más. Se logró detener en los cielos, logrando detener con su mano uno de tan demoledores golpes, pero sin perder tiempo recibió un devastador uppercut que le deformó la mandíbula mandándolo en la dirección de la grieta de la que habían salido. Dio un golpe más, esta vez al aire, que por fin hizo entrar en la grieta de una buena vez. Goku lo siguió sin perder tiempo, entrando en la misma grieta que el Majin, dejando un caos en el corto tiempo que estuvieron en el Mar Kai. Observados por aquella mujer que a duras penas logró salir de los escombros de la batalla. ¿Qué he hecho?, fueron sus últimas palabras antes de caer inconsciente. En el mundo terrenal, Goku salió de la grieta que se encontraba sobre sus esposas, las cuales eran protegidas por una de sus técnicas. Las miró detenidamente y miró nuevamente al cielo, ahí ya hacia su enemigo, flotando mientras lo miraba. Son Goku, se acabó, comentó sin la sonrisa lunática en su rostro por primera vez desde el inicio de la batalla. Una expresión sin vida fue dirigida a su persona, abrió sus brazos y sin más su cuerpo se fundió en llamas de un rosado verdoso, iluminado todo ese holocausto. Todo el cielo se cuarteó, de las grietas un sinnúmero de llamas del mismo color que el aura de su invocante salían con fervor. Goku suspiró, y una vez más ese aro de energía apareció a su espalda, dio un último giro y sin más desapareció. Todo su poder se concentró en su puño derecho, miró una vez más al cielo. Lich Buu sin más destruyó la ilusión, un sinnúmero de portales eran visibles. Señaló en una sola dirección, todo y cada uno de esos portales crearon un sinnúmero de círculos, cada uno individual con un manuscrito diferente. Todo concentraron su poder en un punto frente a su invocante apuntando en una sola dirección. La sonrisa demoníaca apareció en su rostro una vez más. Este es tu final, Son Goku. Fueron sus palabras. The Hand of the God of the Atan, the Embodiment of Chaos, the Touch of the Almighty God. The Last Extinction. Todo el cuerpo de la fusión de esos demonios brilló con la intensidad de 1000 soles y sin más el ataque se lanzó. Un devastador rayo de energía se lanzó, el cual lentamente tomó la forma de una mano de 3 dedos que apuntaba en la dirección del último guerrero en pie. Goku vio todo y lo que le venía encima lo hizo sudar, era un todo o nada. Se preparó y la última esfera desapareció. El Saiyajin en ese preciso momento salió disparado en la dirección del ataque, y con todo su poder lanzó su técnica más poderosa, Puño del Dragón, fue su feroz grito. En ese instante, una explosión de poder puro se dio, de donde en algún momento se encontraba Son Goku, ahora un dragón dorado de proporciones absurdas era apreciable. Este mismo se dirigía en la dirección del ataque del demonio rosado.
Cuando el inminente choque se dio, el mismo universo tembló, y de una vez ese planeta cedió al devastador poder del choque. El rugir de la bestia dorada fue atronador. El Majin sonrió con la sonrisa más aterradora en todos los tiempos desde su existencia. Ya sea individualmente o de los dos seres que lo conformaron, ven a tu final, Son Goku. Gritó, eufórico, dando todo en ese ataque. El majestuoso dragón rugió, ya fuese por el grito del Son en su interior. La enorme mano se empezó a fracturar, y sin más fue consumida en su totalidad por la bestia dorada, hasta impactar en el círculo de donde salió. La representación del mismo demonio, aún con su sonrisa, continuó con una lluvia de ataques al ser de energía que sin más por fin había roto la defensa que le quedaba a su víctima, dándole de lleno, el cual con una expresión entre la locura y el asombro recibió de lleno el ataque en la totalidad de su cuerpo, empezando a desintegrarse lentamente, intentando vanamente tratar de detener tal brutal ataque. Si no te elimino a ti, eliminaré los últimos restos de mi último deber. La victoria es mía, Son Goku. Tu derrota es inminente. Esas fueron sus palabras en lo que dejaba caer un último contragolpe, no a quien lo estaba atacando, sino a lo que probablemente era lo último que le quedaba de un hermoso pasado, lo que indirectamente le daba las fuerzas para seguir en la batalla. Los ojos abiertos y el cuerpo estático, paralizado, fue la señal de que se había dado cuenta de las intenciones de su adversario. Furioso pero aún más asustado, decidió detonar el ataque en ese momento. El majestuoso dragón, en una postura espléndida y poderosa, dio un último rugido, estremecedor y cuanto menos divino. Brilló como 1.000.000 de estrellas antes de estallar. La victoria es mía una vez más, Son Goku. Fue lo que salió de la boca del ser rosado, con una sonrisa de pesadilla. Desapareciendo, apareció frente a sus amadas, las cubrió a como pudo con un campo de energía que los protegió de la explosión, mas no de ser consumidos por la última grieta. 100, 200, 500, 100 años luz. Esa fue la distancia en la que ese brillo tan majestuoso se vio, algo tan bello proveniente de un caos inimaginable. Sin que nadie supiese más que dos seres que una vez en el lugar en donde se desarrollaron los acontecimientos más recientes, observaron el caos de esa galaxia y la fracturación de su universo. «Whis», preguntó un ser muy similar a un gato que vio días mejores, con una vestimenta extraña pero muy similares a los de un egipcio al que era su asistente. «Dígame, señor Bills», respondió inmutable ante lo presenciado. «¿Quién rayos era eso? ¿Por qué un ser de otra dimensión estaba aquí?», cuestionó. Se rió. «No lo sé, señor Bills. Usted me dijo que no interfiriera en los asuntos mortales, en lo que usted tomaba su siesta. Una vena salió en sus 100, olvídalo, no llegué a tiempo para detenerlo. Mejor vamos al planeta en donde esos mortales, compañeros de este, se encuentran». «Enseguida, señor, pero ¿quiere que cierre esta grieta? ¿Está creciendo?», preguntó curioso. «No, yo me encargo». Sin más, con dos de sus dedos, desde su posición los juntó y como si la realidad misma obedeciera el movimiento de ese ser, al unísono la grieta se cerró. «Ahora sí, vamos donde ese Kaio, me va a conocer, cómo pudo dejar que esto se saliera tanto de control. No puedo tomar una siesta sin que las cosas se le salgan de las manos a ese enano cabeza dura». Fueron los comentarios que salieron con molestia. El acompañante de la deidad rió con gracia, y sin más, con unos toques de su báculo en la nada del espacio, ambos seres salieron disparados en la dirección en donde se encontraba la deidad de la creación. En algún lugar, oscuridad era lo más apreciable en ese nuevo lugar al que había llegado. Una onda de luz carmesí lo golpeó de golpe.
Logrando proteger a sus esposas a como pudo, notó el holocausto de ese mundo, un sinnúmero de mundos destruidos, estructuras casi desvanecidas en nada flotando en la nada. Observó un poco más, únicamente denotando más y más caos en ese mundo, mejor dicho, espacio. No tenía ni la más mínima idea de dónde se encontraba, trató de concentrarse en sentir alguna presencia conocida, sin embargo no sintió nada. Lo único que sintió fue como sus fuerzas se desvanecían rápidamente. Sabiendo que pronto regresaría a su estado base, buscó una salida de su lugar actual. Localizó una grieta que se formó de la nada, pero sin tener más opciones ingresó en la misma. En algún universo. En algún planeta, en algún lugar de ese planeta. Aquellas mujeres miraron la formación en el cielo. El ejército de las tierras de la Shogun salió implacable en posiciones estratégicas, listos para lo que se viniese. Frente a ellos, su líder y arconte, una entidad que se posaba frente a ellos junto a su más fiel acompañante. La suma sacerdotisa del gran santuario Narukami. Un feroz viento azotó a todo Inazuma, mandando a volar a gran parte del ejército. Los habitantes de la ciudad buscaban refugio donde pudiesen. Las aguas que los rodeaban se agitaban con gran ferocidad. Todos se encontraban alarmados a excepción de la líder de esas tierras. El cielo se partió y un destello fue expulsado bruscamente en la dirección de la Shogun, la cual, inmutable, simplemente se alejó a una velocidad sorprendente, seguida de su acompañante, la cual solo observó intrigada ante tan extraño acontecimiento. El impacto hizo temblar la totalidad de Inazuma, aunque muy probablemente ese impacto se sintió aún más allá. La que pensó esto fue la líder, la cual no se equivocó. Aquellos líderes al mismo nivel o incluso superior a la diosa de la eternidad sintieron el poder que acompañó tal temblor. El impacto fue tal que la totalidad de la zona del impacto fue pulverizada en simples escombros. Una inmensa cortina de polvo se alzó hasta lo más alto del cielo. Fueron segundos que parecían eternos. Curioso, ¿no? Pues la personificación de la palabra y el pensamiento estaba parada frente a la inmensidad de la destrucción de aquel impacto. Entrecerró los ojos al notar una figura de entre los escombros en ese manto de polvo y escombros. El poder del arconte Electro se hizo presente, relámpagos violetas aparecieron ante el poder de la líder de Inazuma y se preparó para eliminar al individuo. Sin embargo, una voz la detuvo. «Detente», fue la petición de una imperturbable Yae, la cual la miró a sus ojos morados, extrañamente brillantes. «Detente, de esto yo me encargo», con una ceja enarcada la vio. «¿Y por qué debería?», cuestionó. La mujer de cabellos rosados y orejas de zorro solo sonrió. «Este es aquel ser que por fin traerá un cambio a este mundo, y por fin podrás encontrar esa tan anhelada libertad. Uno que hemos estado esperando desde hace ya mucho tiempo, ¿o me equivoco, querida amiga?», cuestionó una vez más, aún sonriendo y comenzando a caminar. La Shogun tuvo un dolor de cabeza, un borrón pasó fugazmente entre sus recuerdos compartidos, que dejó de lado por el momento. Sin más suspiró, sabiendo lo que eso podría significar. «Te entiendo, pero iré contigo, no confío en eso que dices». «No del todo», pensó y sin más empezó a tomar camino a esa dirección. Ya al ver que había ganado en su conversación, comenzó a caminar a paso lento pero firme en donde ya hacía esa figura en la misma posición ya hace unos minutos. Raiden con un gesto ordenó que su ejército se mantuviese al margen y alertas a cualquier movimiento en falso, de lo que sea que fuese que se encontrase dentro de la cortina de polvo. Ambas mujeres se acercaron, una más alerta que la otra. Una vez ya cerca, como si el polvo y los escombros obedecieran sus pasos, este se fue disipando a medida que se acercaban. ¿Con quién había llegado? El sol lentamente abrió los ojos, tras haber colisionado en el suelo de quién sabe dónde.
desvaneciendo su cúpula de energía que lo había protegido no tanto a él sino a sus esposas. Colocó con todo el cuidado del mundo a sus amadas en el suelo a como pudo, sintiendo como cada uno de sus huesos estaba al borde de romperse como si fuesen una simple ramita. Aunque no quería levantarse, sintió varias presencias cerca, suspiró exhausto y aunque sentía como su cuerpo podría colapsar en cualquier momento, no dejaría que lastimaran a lo único que le quedaba. Completamente debilitado pero con una voluntad inquebrantable, forzó una vez más a su cuerpo, el mismo que estaba a nada de quebrarse, se forzó a levantarse una vez más. Posicionándose a pasos temblorosos frente a sus esposas, se preparó para enfrentar a quienes vinieran. Aunque las dos presencias más cercanas a él eran bastante fuertes, una más que la otra, en su nivel actual lo iban a destrozar en segundo, no le dio importancia y con todo el dolor del mundo, se puso en su posición de combate y una vez listo para el nuevo combate su cuerpo cedió. Regresó de golpe a su estado base, el grave estado en el que se encontraba rompió varios ligamentos, músculos, vasos sanguíneos y más en su interior, una visión roja lo golpeó al igual que sintió como la sangre salía de todo su cuerpo, sin más la oscuridad lo invadió solo, pudiendo ver por última vez a dos figuras avanzando en su dirección a paso lento, femeninas a la vista. Ambas mujeres llegaron por fin frente a quien se había estrellado en las tierras de Inazuma. El polvo aún cubriendo la totalidad de su cuerpo, la diosa de la eternidad no perdió más su tiempo, de un movimiento de su mano disipó la totalidad del polvo que lo cubría solo para revelar la moribunda condición de que llegó de una manera tan peculiar a sus tierras. Los ojos de la sacerdotisa se ampliaron como ya hace mucho no lo hacían y la expresividad en el rostro de la shogun regresó por un momento. «Oh, por todo lo sagrado», comentó la sacerdotisa con las manos en su boca, «¿cómo es posible que siga en pie?». Se cuestionó en voz alta la kitsune, acercó una de sus manos al cuello del ensangrentado sujeto. «¿Tiene pulso?», exclamó genuinamente sorprendida, lo vio de reojo, un cuerpo completamente desnudo, magullado, laceraciones en todo su cuerpo, sangre saliendo de todos lados y un sinnúmero de heridas más. Vio su mirada, perdida, totalmente en blanco, con sangre saliendo de sus ojos, nariz, oídos y boca. Un cuerpo completamente paralizado y destruido. A simple vista era visible varias heridas en su cabeza, eso por sí solo ya era alarmante. ¿Cómo era posible que se encontrase en pie y no tumbado en el suelo? Peor aún, en una postura de combate. Su mirada se dirigió a su espalda. Dos mujeres con heridas graves, no tantas como el joven pero graves para quien sea. Era evidente que de encontrarse vivas, no lo estarían por mucho tiempo si no se actuaba pronto. ¿Pero qué demonios les pasó?, se cuestionó en su interior, al igual que su acompañante, la cual increíblemente se encontraba paralizada. En su ser ya un antiguo recuerdo la golpeaba con fuerza, un antiguo trauma. Fin de capítulo.